Familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una tranquila y familiar Semana Santa en donde hayan podido tener espacio para reflexionar, para encontrarse con ustedes mismos, para descansar, para conectarse con ese poder superior. Y creo que hoy, para complementar ese tiempo de la Semana Santa que acabamos de pasar, vamos a continuar con el trabajo de los principios espirituales. Y creo que los que vamos a trabajar hoy precisamente tienen que ver mucho con el tema de reflexión de la semana anterior, ¿sí? Mi nombre es Alexandra Rátiva, yo soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Bienvenidos a todos. Espero que este espacio les permita encontrar respuestas, y si no encuentran respuestas a esos dilemas de vida que están presentando, por lo menos el espacio les genere inquietudes acerca de cómo han estado llevando sus vidas a partir de tener un familiar que tiene un problema de adicción, ¿sí? Recuerden que este espacio es creado no solamente para conocer un poco de lo que es la adicción, sino además y en primera instancia, y tal vez con la intención al 95%, es el que ustedes como familias puedan entender que hemos desarrollado, tal vez desde muchos años atrás, una forma de relacionarnos particulares, una manera de vincularnos con las personas codependiente, ¿sí? Es decir, que nosotros también dependemos, o sea, nuestro familiar depende de una sustancia, de una actividad, y nosotros dependemos de este familiar, ¿no? Que nuestra vida gira en torno a nuestro familiar y a la enfermedad de la adicción, y hemos descuidado al 100% o en una gran proporción nuestras propias vidas, por estar en función de los demás. Bueno, para quienes nos ven por primera vez, quiero recordarles que en la página de Fundar, ustedes entran a YouTube, Fundación Fundar, el loguito verde, le dan clic a la pestaña videos y allí se van a desplegar muchos videos que hemos estado subiendo. Ya casi vamos a cumplir 3 años, yo creo, bueno, mucho tiempo. Entonces hay mucho material de estudio que ustedes pueden ir escuchando mientras van en el carro, mientras hacen oficio, en un tiempo de descanso. Y lo importante es que no lo enfoquen única y exclusivamente para ver cómo funciona esto en su familiar, sino cómo funciona esto en mí como persona, ¿no? Y nos demos o nos abramos a la posibilidad, nos demos la oportunidad de permitirnos adentrarnos en nuestro mundo interior y cambiar, porque lo que nos damos cuenta es que en la dinámica de la adicción, por lo general no solamente está el que consume las drogas, sino las personas que están alrededor del que consume, y cómo tal vez con buenas intenciones, ¿no? Sí, con la mejor intención, con el deseo de ayudar, con el desconocimiento a lo que nos enfrentamos, con una sociedad que ha ido desarrollando mucha permisividad y mucha normalidad, cosas que no deberían ser o que con el paso del tiempo se convierten en graves problemas. Pues hemos ido desarrollando estrategias para afrontar que no nos han dado resultados. Y entonces la idea es que nos capacitemos, que podamos entender a qué nos enfrentamos, pero que además de eso podamos reconocer en nosotros cómo ayudamos a ser un factor mantenedor o una parte del problema que estamos viviendo actualmente. Hemos estado realizando una serie que se llama Principios Espirituales. El programa de recuperación tiene esos principios espirituales que tienen que ver, o que son más bien la base del cambio. Estos principios espirituales son herramientas que nos ayudan a contrarrestar actitudes, acciones, emociones, sentimientos que hemos desarrollado a lo largo de este camino en medio de la codependencia y de la adicción. Están inscritos casi que
en nuestras características de personalidad, digamos que en términos de programa, si lo hablamos en 12 pasos, son esos defectos de carácter que como que agrupan un sinnúmero de características que corresponden en su mayoría de veces y casi en su totalidad. No siempre son todas y no siempre se dan por obligación, o sea, no son o mandatorias, pero que por lo general siempre están en la personalidad o en la forma de relacionarnos con los demás. Los principios espirituales son las herramientas que nos permiten ayudar a transformar ese defecto de carácter. Si hemos aprendido a ser mentirosos y reconocemos que nuestro familiar es mentiroso, que nos engaña, que omite información, y nosotros también nos movemos en esa misma dinámica por los motivos que sean, uno de los principios espirituales, una de las herramientas para transformar eso, ¿cuál será? La honestidad, que ya la vimos en una sesión anterior, en donde el programa nos invita precisamente a desarrollar, ¿no?, esta cualidad, esta virtud para nuestra vida, para ese cambio en el estilo de vida que llevamos, en donde nos hace reflexionar acerca de la importancia de la honestidad, de recuperar ese valor fundamental en nuestras vidas y que quizás es la clave para poder tener un programa de recuperación fuerte, un programa de recuperación que se sostenga a pesar de las dificultades, un programa de recuperación que no sea mientras estoy pegado al grupo o pegado a las terapias, sino que se va a mantener también a partir de terminar el proceso y ya empezar a andar un poco más solo. Pero recuerden que esto es para toda la vida, entonces la invitación es que siempre nos mantengamos en una continua revisión, en continuo acompañamiento. Si ya no tenemos las terapias individuales, asistamos a los grupos de apoyo, de autoayuda, porque pues esto es una enfermedad con una alta tendencia a la recaída, ¿sí? La adicción como tal no tiene cura y además de eso tiene una alta tendencia a la recaída. Entonces por eso no podemos bajar la guardia, no es solamente la emoción de los meses que dure el proceso, sino que de aquí en adelante nos toca mantenernos. Bueno, hoy vamos a trabajar los principios de la fe y la esperanza. Decidí unirlos porque creo que van de la mano. Y para comenzar quisiera como hacer la lectura de unas definiciones de fe que encontré en la preparación de este material. Entonces dice aquí: el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alma dijo algo similar: si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, ¿sí? Recuérdenlo bien, nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe. Porque la meta está allá, o sea, todavía no ha ocurrido. La tengo dentro de mi propósito, dentro de mis sueños, dentro de mis ideales. Y cuando me determino a alcanzar esa meta, estoy teniendo fe, porque aún no está, aún no es tangible, pero debo tener unos pasos, unas acciones para poder llegar a ella, ¿sí? Porque dice, bueno, estamos ejerciendo la fe porque mostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Otra definición que encontré que me pareció muy interesante dice: es un acto de amor a mí mismo reconocerme impotente y vulnerable, con miedo, pero en manos de Dios y nunca solo. Ahora ya estoy preparado para ser agradecido, y desde la gratitud, otro principio espiritual que me aleja del egocentrismo, puedo empezar a trabajar sin resultados, sin esperar nada a cambio, porque sé que lo que está creciendo en mi interior es la fe y la esperanza que convierte mi impotencia en posibilidad, ¿sí? Estas son las palabras de un adicto en recuperación que compartía en las redes acerca de lo que era pues la fe y la esperanza, ¿no? Es un acto de amor a mí mismo, ¿sí? Que me permite la rendición, ¿no? Que me permite reconocerme impotente y vulnerable, con miedo, o sea, tal cual como yo estoy,
con total honestidad y sinceridad de mi estado interior, pero en manos de Dios y nunca solo. Ahora ya estoy preparado para ser agradecido y desde la gratitud, que es otro principio espiritual del programa, y la gratitud no me aleja del egocentrismo, es decir, me permite salir de mí mismo para reconocer que hay otros o que hay un poder superior que interviene en este proceso y que no está solamente en mis manos, que no solo yo, que no únicamente yo puedo, ¿sí? Hay un lema en Alcohólicos Anónimos que dice, solo tú puedes, pero no solo, ¿sí? Solo tú puedes, pero no solo. O sea, solo depende de tu determinación, de tu decisión, pero necesitas la ayuda de otros. Y eso me ayuda a salir de mi egocentrismo. Necesito pedir ayuda. Necesito reconocer que no soy Dios. Necesito reconocer que no todos deben girar en torno a mí y que no solamente yo soy el único importante. Necesito reconocer que necesito de otros, ¿sí? Para mejorar. Que no soy perfecto. Que no todo debe ser como yo quiera, ni a la manera que yo quiera. Puedo empezar a trabajar sin resultados. Recuerden que parte de las características de los adictos y de los codependientes es que somos inmediatistas, o sea, queremos ya, ¿sí? Y la fe implica empezar a trabajar un paso a paso, que seguramente a la primera no vamos a ver resultados. Es cuando tenemos la ansiedad de que nos dan el permiso para hablar con nuestro familiar después de 10 días y queremos que nuestro familiar ya esté sano, ¿no? O queremos que nuestro familiar, después de haber estado 3 meses en internado, llegue a la casa y sea otro. Pero eso no es verdad, ¿sí? Nuestro familiar va a ser el mismo, solo que ha ido entendiendo algunas cosas de su vida y necesita más tiempo y más proceso para hacer cambios sostenibles en el tiempo, ¿sí? Que hay cosas que no van a cambiar y otras que sí, y es aceptarnos con esas diferencias, ¿no? Bueno, sin esperar nada a cambio, porque sé que lo que está creciendo en mi interior es la fe y la esperanza que convierte mi impotencia en posibilidad, ¿sí? Yo no hago este proceso, no asisto a las terapias única y exclusivamente esperando a que mi familiar no vuelva a consumir. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esto lo hago como una oportunidad, como una opción, claro, sabiendo que el deseo fundamental es que se logre la abstención. Pero si somos realistas, si revisamos las charlas en donde nos explican el concepto de adicción que no tiene cura, que tiene alta tendencia a la recaída, eso nos va preparando a una postura más realista, ¿sí? ¿A qué nos enfrentamos? Y cuando también nos incluyen dentro del paseo, es decir, cuando no solamente es responsabilidad de mi familiar la recuperación, sino que mi recuperación o mi paz o mi tranquilidad también depende de mí y de lo que yo haga, aceptando al otro tal cual como es y con las condiciones, lo que no quiere decir que yo tenga que mantenerme al lado de esa persona, no, ojo con eso. Me permite tener unas expectativas más realistas de la enfermedad, unas expectativas más realistas de lo que yo puedo esperar, de lo que puede suceder, y también me permite disminuir mis niveles de frustración, ¿sí? Porque aunque todos le apostamos a que nuestro familiar se recupere y que nosotros también nos aprendamos a vincular de una manera diferente, ¿sí? Esa es la apuesta principal. Vamos en un paso a paso, teniendo certezas y claridades sobre lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y eso nos permite tal vez relacionarnos mejor, porque cuando tenemos expectativas tan altas y tan fantasiosas, pues cuando hay una recaída, cuando algo no funciona como queremos, cuando vemos que nuestro familiar no resultó convertido en un santo, pues nos frustramos y vienen de nuevo las recriminaciones, vienen de nuevo las dificultades, vienen de nuevo los conflictos, ¿sí?
¿sí? Eso no quiere decir que cuando nuestro familiar tiene una recaída, entonces nosotros lo vayamos a felicitar. Significa que yo ya le debo dar un manejo diferente, pasar del drama a la acción, ¿no? A tomar medidas, a activar las acciones correspondientes para la solución efectiva del problema, otros mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Que quizás sean más saludables. Bueno, la fe y perdónenme, sé que lo que está creciendo en mi interior es la fe y la esperanza que convierte mi impotencia en posibilidad. Mi impotencia, o sea, hay una posibilidad, ¿sí? Bueno, creo que ya vamos a ir ampliando cada cosa de estas. Otra dice que creo que la experiencia espiritual fundamental es el alejarme de una vida dirigida por mí mismo. Yo puedo controlar mi forma de beber, soy fuerte, necesito controlarme, o yo puedo curarlo, yo puedo sanarlo, yo puedo cambiarlo, yo puedo estar allí para protegerlo, para que no le vaya a pasar nada, para que él deje de beber, para que él deje de consumir, para que haga caso. Y realmente esto no es así, ¿sí? Y avanzar hacia una vida dirigida por un poder mayor a mí mismo. Ante todo, dice Bill, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios porque esto no resultaba. Bueno, otra definición importante, otro fragmento de una lectura que me pareció interesante traerla el día de hoy. Esto representa lo que nosotros utilizamos como en el lenguaje religioso, humildad, ¿sí? Ese es un paso hacia el reconocimiento de que no somos Dios, que no podemos controlar nuestra vida ni la vida de los demás, y que la búsqueda de este control es lo que vuelve la vida ingobernable. Es un paso hacia la aceptación de que debemos buscar una nueva forma o una nueva manera de vivir que esté dirigida por un poder superior, y el término poder superior en la comunidad de AA quiere decir simplemente lo que nos mantiene sobrios, ¿sí? Y aquí quiero hacer una aclaración. Quizás las personas que ya llevan siguiéndonos un buen tiempo pueden entender el tema de Dios. Bueno, aquí decimos Dios o poder superior, pero quiero que entiendan que cuando hablamos de Dios o de poder superior no es desde la forma religiosa, es desde la forma espiritual, como cada uno de nosotros lo conciba, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en contradicciones, que es que tenemos que ser cristianos, que es que tenemos que ser judíos, que es que tenemos que ser evangélicos, que es que tenemos que ser católicos, que no se trata de religiones. Es tal cual como cada uno de nosotros conciba un poder superior. Ya sea visto a través de una figura representativa como en las religiones, o vista como la energía del mundo, como la naturaleza, como el grupo mismo de autoayuda, como cada uno conciba un poder superior, algo que está por encima de nosotros, ¿sí? Y por lo general, cuando llegamos a estos puntos de que la enfermedad de la adicción se ha desarrollado, todo el sistema familiar llega con el área espiritual muy distorsionada, ¿sí? O porque nos hemos vuelto fanáticos, o porque estamos peleados, porque no nos ha ocurrido el milagro, ¿no? Porque las cosas no han salido como queremos, ¿no? Bueno, nos sentimos castigados muchas veces. Bueno, entonces quiero que comprendan esto. Es la idea de poder superior o de Dios, es como cada uno lo conciba, ¿sí? Como cada quien conciba su idea de Dios o de poder superior, ¿no? Aquí no hay ni buenos, ni malos, ni regulares. Para cada uno es su propia idea, ¿sí? Aquí dice que en la comunidad de AA quiere decir simplemente lo que nos mantiene sobrios. Bueno, por lo general cuando llegamos a un proceso de recuperación, como familiar o como adicto, llegamos sin ninguno de estos dos principios, sin fe y sin esperanza, ¿sí? Se nos ha afectado la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque venimos de una vida caótica,
¿sí? Y cuando hemos estado sumergidos durante mucho tiempo en una vida caótica, pues la verdad que la fe y la esperanza quedan como fuera, o sea, se le ha cerrado la puerta. No hay esperanza porque no vemos alternativas, o sea, porque seguramente han habido muchas promesas, muchos intentos, muchas oportunidades y ninguna se ha logrado para bien o se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque nos hemos sentido que hemos fracasado, porque sentimos que eso es imposible, porque porque cada vez empeoran las cosas, ¿sí? Entonces, a partir de esa vida caótica que se desarrolla al interior de una familia donde hay una persona con un problema de adicción, pues la fe y la esperanza quedan como tambaleando, ¿sí? La fe y la esperanza están puestas en el adicto, en su adicción, ¿sí? De que eso es lo que le va a hacer sentir mejor, de que eso es lo que le va a ayudar a no sentirse mal, de que él lo va a poder manejar, que lo va a poder controlar, que la fe y la esperanza están puestas en eso que me ayuda a desconectarme de la realidad, en eso que me hace sentir alegre un ratico, en eso que me genera la fantasía de que esto por fin me va a sacar del problema porque por fin me voy a sacar el premio gordo, de todas aquellas cosas que me sacan de la realidad, ¿no? Y como codependientes, pues la fe y la esperanza está puesta precisamente en nuestras fuerzas de cómo vamos a hacer para que nuestro familiar entre en razón, haga caso, le deje de gustar, ya consiga tal vez una pareja y que con eso se solucione el problema. Tal vez que si cambia de droga o que si yo lo dejo consumir en la casa la cosa va a cambiar, que esto va a ser una cuestión de tiempo, que como los demás lo hicieron, entonces el mío también, y yo creo que va a haber un momento en el que esto cambie, ¿sí? Y que a partir de lo que yo haga, soy la facilitadora para que esos cambios positivos sucedan, ¿no? Entonces yo lo voy a controlar, no lo voy a dejar salir, le voy a restringir, le voy a hacer, le voy a explicar, lo voy a cuidar, lo voy a vigilar, y esto no va a avanzar. En eso es que tenemos puesta la fe y la esperanza. Pero por supuesto, pues todo esto lo único que me trae es cada vez más caos, más problemas y más frustración. Entonces la fe y la esperanza reales quedan por fuera, ¿sí? Estos principios nos ayudan a recuperar dos herramientas importantes que hemos perdido, ¿sí? A partir de un proceso paso a paso. Esto no es o sea, la fe y la esperanza no generan un cambio inmediato, la mayoría de veces, ¿sí? El recuperar la fe y la esperanza bien entendidas requieren de un paso a paso, requieren de tiempo, requieren de buena actitud, requieren de compromiso, ¿sí? Cuando recuperamos la fe y la esperanza, esto nos ayuda a empoderarnos en dos herramientas que son muy importantes en el proceso de recuperación, ¿sí? ¿Cuáles serán esas herramientas? ¿Sí? Implica el soltarme, ¿sí? El rendirme, y la tercera que más que una herramienta es una motivación, es el actuar. Entonces cuando trabajamos en esta herramienta, cuando trabajamos en este principio espiritual, en estos principios espirituales de la fe y la esperanza, pues esta fe y esperanza nos facilitan el proceso para la aceptación, ¿sí? Para la aceptación, que implica humildad, que implica la rendición, que implica el reconocer, que implica recuperar el sano juicio, que implica el reconectarme o conectarme por primera vez con un poder superior, ¿sí? El incluir dentro de mi vida la parte espiritual, ¿sí? Entonces la fe y la esperanza generan herramientas muy poderosas en el proceso de recuperación, ¿sí? Me permiten apalancarme en ellas para reconciliarme conmigo mismo,
para reconciliarme con mi poder superior, para reconciliarme con las personas que están en mi entorno, para reconciliarme con la vida. ¿Sí? Porque recuerden que cuando llegamos a un proceso de recuperación, llegamos abatidos, llegamos la mayoría de veces porque hemos tocado fondo, llegamos quizás con enfermedades, sin trabajo, después de haber estado un tiempo tal vez en una clínica psiquiátrica, tal vez muy medicados, tal vez después de haber pasado muchas situaciones críticas, tal vez huyendo de un problema legal, tal vez ya con el desarrollo de una patología dual, o sea, con otra enfermedad adicional, ¿sí? Entonces, la fe y la esperanza me permiten o me posibilitan tener una motivación, ¿sí? Tener la oportunidad de ver que quizás el futuro puede ser diferente, ¿sí? Que a pesar de que la hemos pasado tan mal, de que a pesar de que no nos sentimos con fuerzas o en las capacidades de continuar o de hacerlo diferente, de haberlo intentado muchas veces y haber fracasado, me da la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿sí? Pero esta vez diferente. Esta vez ayudándome a soltar, a reconocer, a rendirme y a actuar. Aquí cuando hablo de actuar, quiero conectar lo que es la fe y la esperanza, pero especialmente la fe, con algo que es lo contrario a la fe, y es el miedo. Y el miedo es algo que está presente siempre en las personas adictas y en las personas que nos vinculamos de manera codependiente. Estamos llenos de miedo. Estamos llenos de miedo antes de desarrollar la adicción y por eso desarrollamos una adicción. Estamos llenos de miedo en la manera en cómo nos vamos a vincular con los otros, porque nos da miedo que nos abandonen, porque nos da miedo que nos rechacen, porque nos da miedo no dar la talla, porque nos da miedo que nos conozcan tal cual como somos, que nos da miedo poder vernos a nosotros mismos, poder mostrarnos, ¿sí? Estamos llenos de miedo. Y cuando estamos en la adicción, cuando hemos desarrollado la enfermedad, pues ahí sí que hay más miedo todavía, ¿sí? Porque los lugares que frecuentamos, las personas con las que nos relacionamos, los fondos que tocamos, cada vez la situación se empeora y pues nosotros como familiares igual, ¿no? Vemos las cosas locas que empezamos a hacer, las cosas desproporcionadas que hacemos, que decimos, se nos confronta pues como la vida, los roles familiares se ven sacudidos, nuestras expectativas frente a lo que era tener un hijo o lo que era tener una pareja o lo que era un padre en nuestras vidas se ven desdibujados porque pues no era lo que esperábamos y al no ser lo que esperábamos pues eso lo único que hace es llenarnos de miedo. Entonces recuerden que lo contrario a la fe es el miedo y el miedo por lo general lo que hace es que nos paralicemos, ¿sí? Que nos quedemos quietos. Bueno, entonces aquí dice, el miedo es lo contrario a la fe. Por miedo hemos hecho la mayoría de cosas. El miedo es un animal que tenemos que controlar y vencer para que no nos paralice más y no nos deje hacer lo que nos corresponde con sano juicio, ¿sí? Porque a partir del miedo nos paralizamos y además de eso, nuestras respuestas de afrontamiento, nuestra forma de afrontar las situaciones, por lo general son a partir del caos. Y el caos, pues, cuando hay caos, pues no hay sano juicio, no hay razonamiento, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de buena voluntad decíamos que las funciones ejecutivas del cerebro pues se ven afectadas. Y entonces no hay toma de decisiones, no hay solución de problemas, no podemos ver más allá, somos inmediatistas, no podemos esperar la gratificación, bueno, pasan infinidad de cosas, ¿sí? Entonces no tenemos sano juicio. El miedo nos hace responder la mayoría de veces, cuando el miedo no es que sea malo en sí,
porque el miedo nos ayuda a protegernos, ¿sí? Es parte fundamental de la supervivencia, pero el problema es cuando el miedo se nos acomoda y se nos queda a vivir para siempre, ¿sí? El miedo nos ayuda a reaccionar de una manera positiva frente a una situación de alarma, pero cuando el miedo se queda pegado, pues finalmente nos hace reaccionar equivocadamente frente a todo lo que se nos presente de ahí en adelante, ¿no? Y pues como empiezan a pasar cosas cada vez más desagradables, pues el miedo va aumentando. Entonces es recordarnos que hay que controlar y vencer ese miedo y que para que no nos paralice, pero además de eso hacerlo a través del sano juicio, cuando recuperamos la capacidad de reflexionar, de tomar decisiones, de poder observar las cosas tal cual como son, quitando nuestros mecanismos de defensa, la minimización, la racionalización, ¿sí? Bueno, la esperanza reemplaza la desesperanza, con la que llegamos todos, con la que hemos llegado todos al proceso, ¿sí? Tomamos muchos caminos que pensamos que nos iban a sacar de la adicción y la codependencia, pero resulta que esos caminos no nos llevaron sino a agudizar el tema de la adicción y de la codependencia, ¿sí? La fe y la esperanza se recuperan al ver que otros pudieron, al vernos reflejados en los testimonios de los otros y ver que sí lo lograron, que podemos confiar en eso que vemos, que es real. O sea, hay personas que se recuperan, hay personas que logran la sobriedad, hay personas que restablecen sus relaciones, que recuperan su familia, que recuperan su trabajo, que recuperan su salud, que recuperan su vida, ¿sí? Hay gente que sí, por eso es tan importante que cuando cumplimos un año de sobriedad, celebremos, ¿sí? Que compartamos nuestro testimonio con otros, que llevemos el mensaje a otros. Por eso es importante asistir a los grupos de ayuda, porque allí vamos a encontrar personas con historias similares a las de nosotros, con historias menos graves, otras más graves, personas que llevan tiempo y que han logrado recuperar el sano juicio, que han logrado mantenerse en abstención, que han logrado recuperar el control de sus vidas, ¿sí? Que han logrado desarrollar una espiritualidad sana, ¿sí? Que pasaron de la religiosidad a la espiritualidad, que pasaron del caos a la paz, ¿sí? A la armonía. Seguramente hay momentos de recaída, no van a ser personas perfectas, van a tener momentos de dificultades, pero el verlos allí día a día, exponiendo, comunicando, manifestando aquello que les pasa, las dificultades, cómo las afrontan, nos ayuda a entender qué debemos hacer, ¿sí? Nos ayuda a comprender también qué no debemos hacer, ¿sí? Nos ayuda a saber que hay otras personas que pasaron por el mismo camino o que apenas están llegando a donde nosotros estamos, ¿sí? Y eso nos da esperanza, nos da motivación, nos da alegría. Cuando nos encontrábamos de manera presencial y celebrábamos los aniversarios, era hermoso ver cómo las familias recién llegadas sonreían, ¿sí? Recuperaban esa esperanza y esa fe. Por supuesto, vuelvo y les digo, debe ser, y creo que está más adelante, y es es la esperanza y la fe realista, ¿no? No es la esperanza y la fe que fue que yo dejé al muchacho, entró a fundar, dio 3 pasos dentro de la institución y se sanó, ¿sí? Ya no hizo nada más y ya no va a volver a pasar nada más grave. No funciona así, ¿no? Funciona en un paso a paso, funciona cuando yo decido, cuando yo me dejo ayudar, cuando yo sigo las instrucciones, cuando yo me permito quitarme las máscaras, cuando yo me permito ver adentro de mí y poderme ver con mis más y mis menos, ¿sí? Aceptarme tal cual como soy, reconocer mis fallas, hacer todos los pasos del proceso de recuperación, ¿sí? Y mantenerme en ellos, ¿no? Bueno,
Dice, bueno, sí, aquí. La fe y la esperanza se va renovando a lo largo del proceso. Es a lo largo del proceso. No es con entrar, no es con ir y pagar la terapia, no es con 3 sesiones, porque las personas duran un mes y ya quieren salir, ya estamos recuperados, ya lo entendimos todo, o finalmente no vemos avances. No, hay que darle tiempo al tiempo, ¿sí? Pero no es el tiempo al tiempo, yo sentada aquí esperando a que pase el tiempo, es actuando, es enfrentando mis miedos, es siendo honesto, es sacando todo aquello que está dentro de mí, que sé que está mal, ¿sí? Es reconociendo que no soy perfecto, que quizás mi familiar, el que es caótico, el que pierde los empleos, el que gasta plata, el que lo hemos tenido que llevar por urgencias a la clínica, el que se ha metido en problemas legales, el que vive un caos total con su vida, es el único que tiene que hacer algo. No, también es darnos la posibilidad de que nosotros necesitamos hacer algo con nosotros mismos, que de alguna manera el familiar ayuda la mayoría de veces a mantener el problema, ¿sí? Pueda que nosotros sí tengamos nuestro trabajo, nosotros sí seamos muy correctos, nosotros sí seamos responsables, nosotros brillemos como estrellas, pero eso no quiere decir que tengamos inteligencia emocional, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros también tengamos nuestra parte de responsabilidad. O sea, cuando digo responsabilidad no quiere decir que yo soy la que le estoy comprando la droga. Nuestra responsabilidad en la configuración de muchas situaciones difíciles que se han presentado, en el mantenimiento de la problemática, porque si yo voy y le pago, ¿sí?, las deudas, porque si yo decido mantenerlo viviendo en mi casa hasta los 80 años y yo con 100 y trabajo para poderlo mantener, entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy permitiendo que esto suceda? ¿No? Entonces la revisión. ¿Qué será lo que yo estoy haciendo que ayude a mantener este problema? ¿Sí? ¿Qué será lo que yo hice o en qué participé para que se desarrollara este problema? ¿Sí? ¿Cómo voy a ser parte de la solución? Pero parte de la solución implica un cambio en mí, ¿sí? No es solamente decir, pues ya no vives en esta casa, sino un cambio que implique que me centre en mí misma. Porque pueda que yo haya sido muy responsable, muy colaboradora, muy empática, muy amigable, que sea un techado de virtudes, pero resulta que por dentro me estoy sintiendo mal, porque eso finalmente no soy yo. Porque estoy cansada de dar y no recibir. Porque estoy cansada de hacer el papel de la niña buena, de la mamá buena, de la esposa perfecta, de la abnegada, de la que todo lo tolera, todo lo perdona, pero finalmente de otras maneras estoy metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Estoy, sin darme cuenta inconscientemente, estoy cobrando eso que doy de alguna forma, ¿no? Como muchas veces a partir de ver al otro en esa dificultad me hace sentir que tengo el control porque yo sí estoy bien, entre comillas, ¿no? Entonces y eso no sucede muchas veces siendo consciente, ¿no? A veces nos conviene tener al familiar enfermo porque ese nos distrae de ocuparnos de nosotros mismos, ¿sí? Porque ese nos distrae y nos hace sentir que nosotros sí estamos bien mientras que el otro está mal, y esa posición genera muchas ganancias secundarias. Por eso a veces cuando la familia no hace el proceso, a veces la misma familia es la que ayuda a que se genere la recaída, ¿no? Pues ya no hay a quién cuidar, ya en qué me ocupo. No, bueno, la fe y la esperanza se va renovando a lo largo del proceso con expectativas realistas de lo que sucederá o podrá suceder, no con fantasías, no que es con que entre ahí el proceso ya todo se curó, no con lo que les he venido diciendo a lo largo de la charla, ¿no? No quiere decir que no vaya a haber una recaída, no quiere decir que nunca más vaya a suceder, esto es a largo plazo, pero por lo menos el proceso a mí como familiar me permite entender que esto es una enfermedad, me permite entender que sí le puedo exigir a mi familiar y que no, me permite entender como familiar que muchas veces el abandono que hemos
vivido con nuestro familiar porque ha elegido las drogas o el alcohol, no corresponde a que yo no merezca ser querida, ¿sí? O que yo no haya sido una buena hija, o que yo no haya sido una buena esposa, o que no haya sido una buena hermana o una buena amiga, sino obedece a una condición de esa persona y la situación que vive. Y eso me ayuda a librarme de muchos pesos y cargas. Y me ayuda a ocuparme de mí, porque soy yo la responsable de resolver la situación conmigo mismo. Ya entiendo que no es que yo no sea digna de ser amada, o sea, digna de ser respetada, que no merezca tener un papá o que me abandonaron, prefirieron otras cosas. No, es que entiendo la humanidad del otro y la situación que está pasando el otro. Claro, que muchas veces el otro eligió y prefirió quedarse allá, pero me libera de la carga de sentir que soy yo la que no da la talla, ¿no? Como familiar. Que es que el otro me lo está haciendo porque quiere hacerme daño, porque me quiere lastimar, y resulta que no siempre es así. ¿Sí? Es parte de un proceso, de una situación que para el otro se ha vuelto compulsiva y que no puede parar, que requiere tomar una determinación. Y esa determinación que nosotros queremos que él tanto tome, nosotros a veces mismos somos quienes detenemos que la persona llegue a esa determinación. Porque con nuestros comportamientos pues no permitimos que toque fondo, o sea, que asuma la responsabilidad de sus actos, para que pueda medianamente abrir los ojos y darse cuenta en qué está. Pueda que le duela, pueda que la pase mal, pero siempre habrá alguien que lo rescate. Y eso que usted quiere que suceda, pues no va a suceder. Que el hombre capte en qué está, o la persona capte en qué está, porque usted siempre va a estar ahí, ¿sí? Para salvarlo, para rescatarlo, para darle cantaleta, ¿sí? Para victimizarse y ayudar a mantener el problema. Entonces a veces nosotros mismos somos los que demoramos el milagro. Bueno, renovamos nuestra fe y esperanza cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la enfermedad y nos arriesgamos a cambiar. Pueda que esto duela, pero también da esperanza, por más doloroso que sea el proceso de demolición de la negación. Se nos restituye algo nuevo dentro de nosotros en su lugar, ¿sí? Pueda que duela el proceso, pero eso que voy quitando, eso que voy aceptando, eso que voy reconociendo, eso que voy perdiendo, ¿sí? Se me es reemplazado por otras cosas, ¿sí? Y es parte de lo que de la función misma de los principios espirituales. Si yo venía desesperanzado, si ya no creía que había remedio, si ya no creía que había otra forma de vida, si ya no creo que pueda haber una solución, y trabajamos en el principio espiritual de la fe y la esperanza, pues sí, seguramente voy a tener que darme cuenta que muchas de las consecuencias y de las cosas que he tenido que vivir han sido responsabilidad mía por las decisiones que he tomado, y eso es doloroso. Tal vez el darme cuenta que le he hecho daño a las personas que más amo, que si me han abandonado, que si me han dejado, es precisamente porque se estaban protegiendo del caos que yo representaba en sus vidas. Eso es doloroso, pero también a su vez esa aceptación y ese reconocimiento van generando en nosotros una tranquilidad, una paz, ¿sí? Un descargue, el ya no llevar las responsabilidades ajenas, o simplemente la aceptación y la construcción de una nueva actitud que me permita que esto no me vuelva a suceder una vez más, que yo no vuelva a dañar a las personas que quiera, que yo pueda, que las personas quieran estar a mi lado porque no soy caótica, ¿sí? Porque no les genero conflictos, porque no les hago daño, porque las respeto, porque las hago sentir amadas, pero también les permito que sean, ¿sí? También las acepto como son y también les pongo límites. Entonces, de esta manera, la invitación es precisamente a que, a pesar de que el proceso sea doloroso, no pierdan la fe y la esperanza. Que cada vez que nos permitimos derrumbar
esas murallas que hemos construido a lo largo de la enfermedad, va a nacer algo nuevo, ¿sí? Va a nacer algo nuevo. Por eso el proceso requiere no solamente de tapar la botella o no consumir drogas y ya, se requiere un cambio en el estilo de vida, en la persona, en el revisarnos profundamente, y lo mismo en codependencia. No se trata en que me digan, ah, no, ya no vuelvo a tomar enfrente de él, ah, bueno, ah, no, ya no le pague las cuentas, sino además eso, que yo me permita hacer las paces conmigo misma, me permita liberarme de los resentimientos, que me permita liberarme de los dolores que tengo, de las rabias, de las frustraciones, que me permita adquirir herramientas para cuidarme a mí misma, para centrarme en mí, para poner los límites, para tener una mejor comunicación, y de seguro eso le va a permitir tener una mejor relación con usted y con el mundo, ¿sí? Con las personas que lo rodean. Le va a permitir aceptar a su familiar en su adicción activa o en su proceso de recuperación, y hacer lo mejor que pueda en ese estado, reconociendo que no depende de usted, que usted sí tiene que hacer unas acciones, pero que la recuperación de ese otro no depende de usted, ¿sí? No depende de usted, y que lo que más bien usted sí tiene que hacer es no ayudar a mantener el problema, ¿sí? Y concentrarse en usted y atenderse a usted. Eso que quiere recibir de ese otro, ese amor, ese respeto, esa sinceridad, esa honestidad, tiene que empezar a dársela usted, ¿sí? Para poder ser un buen ejemplo para las personas que usted quiere. Si usted quiere que el otro cambie, empiece por usted, muéstrele el cambio en usted, que usted sí se puede mantener, que usted sí puede cumplir, que usted no necesita dar respuestas desproporcionadas frente a la vida, que no necesita hacer shows, que no necesita estar perdiendo su paz, su tranquilidad y su amor por una causa que tal vez no es responsabilidad suya, sino del otro, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa con la adicción, ¿no? No necesitas una droga o una actividad para poder afrontar tus emociones y tus sentimientos. Necesitas darte el permiso para sentirlos, para elaborarlos y para afrontarlos de una manera diferente. No podemos seguir teniendo miedo y huyendo, ¿no? Entonces, es la reflexión que les dejo el día de hoy. Espero que sea para ustedes valioso esta información que les entrego el día de hoy, en sus procesos personales, en el proceso que llevan sus familiares, y que los motive a cambiar, a la acción, al actuar. Chao, chao.